Hola, soy el escritor y periodista Alfredo Serrano Zavala. Vengo aquí a contarles parte de mi historia. ¿Y tú qué? Bueno, yo soy el menor de una familia bumanguesa, netamente bumanguesa. Mis padres, Julián y Adela, los dos eran de Bucaramanga, gente buena. Mi padre, un obrero de Bavaria, trabajó 40 años en esta empresa y nosotros pues fuimos hijos de Bavaria. Fui un niño criado en una clase media, favorecido, muy cuidado, protegido porque casi todas eran hermanas en mi familia. Entonces me cuidaban muchísimo. Fui creciendo hasta que cuando tenía 7 años de edad, en mi casa mi padre solía hacer muchos paseos a Río. Y un 6 de enero de 1967, nosotros tuvimos un gravísimo accidente donde fallece mi hermana que tenía 15 años, Marta Luz. Hay 9 heridos, entre esos mi persona. Y 5 muertos, todos vecinos, todos gente del barrio. Esto marcó muchísimo, no solamente la vida mía, la vida de mi casa, la vida de mi hogar, a tal punto que partió la historia de nosotros, de la familia Serrano Zavala en Bucaramanga. Y recuerdo que en ese instante, en ese momento, en ese año de 1967, eso fue una noticia impresionante porque la ciudad era pequeña, todo el mundo se conocía, nuestros hermanos estudiando en distintos colegios y tantos muchachos que murieron vecinos. Eso fue una cosa muy, muy grave. De hecho, el mayor de esos muertos tenía 24 años de edad y el más pequeño tenía 11 años de edad. Yo creo que era una época de gente sana, de gente buena, de gente que, mire usted, no era, digamos, no estaba el Espíritu Santo tan presente como hoy, pero la gente tenía modales, la gente tenía urbanidad, la gente tenía principios, la gente tenía palabra. Yo creo que eso me marcó mucho en mi vida y creo que es de las cosas que más extraño. Y puedo decir que nuestra infancia, no obstante, digamos, algunas limitaciones, de hecho nosotros vimos nacer la televisión a color. Fue una infancia hermosa y una infancia bonita, pero yo básicamente extraño esa sociedad. Yo quería ser futbolista. Yo recuerdo que ahora tengo una nieta que se llama Antonia y ella vive conmigo. Yo la veo jugar a ella y arma su mundo allá y pasa horas conmigo. Yo trabajando, escribiendo y ella jugando. Yo la escucho. Y me acuerdo mucho de mi infancia porque también jugaba muchísimo solo, armaba mis campamentos en la verja de mi casa y carros y indios y caballos y esta etapa de mi vida creo que fue una etapa muy bonita. De hecho, yo ahora que tengo esta vida, digamos, con relativo éxito de escritor, creo que esa imaginación de mi época de niño hoy ha explotado. Mi papá fue juez de línea en la época en que los árbitros del fútbol rentado nacional colombiano eran ingleses. Guardamos muchas fotos. De hecho, mi padre es el fundador del Colegio de Árbitros de Santander y en su momento fue el mejor árbitro del departamento y además que pitó uno de los primeros partidos en el año de 1963 en unos Juegos Nacionales o en un campeonato nacional de fútbol que fue de los primeros partidos que se televisó en Colombia. Entonces, hinchas del Atlético Bucaramanga, muy aficionado al fútbol. De hecho, jugué bastante fútbol y a buen nivel. 3 de mis compañeros de niño, de equipo de fútbol, de liga, todos llegaron al fútbol profesional colombiano, que fue una de mis grandes frustraciones realmente. Armando el Piripi Osma, Hernando el Mico García y César Augusto Cop, creo que el mejor de todos, que infortunadamente murió trágicamente en Bucaramanga. Este era un muchacho comparado con un Diego Armando Maradona. José Américo Montanini, un argentino que aún vive en Bucaramanga, ya anciano, vino del River Plate de Argentina cuando llega esa época gloriosa de los futbolistas argentinos que venían a Colombia y él se enamoró de ese niño porque él se veía ahí. A Américo Montanini le decían la bordadora y César Augusto Cop, quien fue mi gran amigo, él
fue una gloria del fútbol santandereano. Infortunadamente, aun cuando jugó en el Deportes Cocorico Tolima, en el Once Caldas de Manizales, no brilló tanto en el fútbol profesional colombiano. Yo cambiaría mi vida del año de 1976 a 1983, que fueron 7 años donde yo estuve consumido en la droga. Yo estuve esos años, yo pierdo 4º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Santandereano, en ese momento uno de los grandes colegios de Bucaramanga. Ahí precisamente jugábamos fútbol. Nuestro profesor era el exmundialista Hernán El Cuca Ceros, quien falleció recientemente, y gozaba, digamos, de una buena juventud. Pierdo 4º año de bachillerato y en ese diciembre, irónicamente, un sacristán de una iglesia me da a probar marihuana. Desde ese diciembre hasta 1983 nunca paré, no solamente de probar marihuana, sino muchas drogas y una vida terrible. Me salvó, digamos, en apariencia en aquellos años, que era un gran deportista, era futbolista, era atleta, era un hombre que practicaba deporte y me fascinaba el estudio. Entonces eso como que disimulaba un poco, pero ya llegó el momento en que mi hombre interior estaba absolutamente confundido, derrotado, humillado y acabado. Yo cambiaría esa parte de mi vida. Bueno, fue muy linda porque yo fui un hombre, curiosamente, un adorador del colegio. Yo enfermo me iba para el colegio, o sea, yo nunca faltaba al colegio. Y lo que pasa es que buen alumno no fui, por una sencilla razón: mi vida era el fútbol. Yo no vivía sino para el fútbol. Yo recuerdo que el primer día de cada año yo miraba qué compañeros me habían tocado en el salón y sacaba la alineación del equipo a ver cómo me había tocado con el equipo que iba a jugar. Pero era un muchacho, pues, juicioso, no era de los mejores. Debo decir que estudié con grandes estudiantes. Este colegio se caracterizaba por era muy difícil ingresar a este colegio y bueno, pero mi vida era el fútbol, era el fútbol. Fue una etapa bonita, una etapa sana relativamente, hasta cuando caigo en las garras de la droga, y ahí ya la fractura fue inmensa y cada día fue más grande y más grande. También con un paso aquí por Bogotá en mi 5º año de bachillerato, que fue perverso porque mi familia quisieron mandarme a Bogotá a ver si podía retirarme de las amistades que tenía, y en Bogotá encontré una rumba peor y fue peor, más malo el remedio que la enfermedad. Inmediatamente, también curioso, porque yo inicio a estudiar una carrera que era absolutamente nueva en Colombia, se llamaba Electrificación y Telefonía Rural. Era una carrera tecnológica casi que de puros matemáticos, y yo era un matemático muy malo, y alcancé a hacer 4 semestres allí en Bucaramanga en lo que hoy se llaman las Unidades Tecnológicas de Santander. De hecho, el rector de ese colegio era un primo mío, Orlando Zavala, y él me abrió las posibilidades de entrar a estudiar allí. Posteriormente estudié en la Universidad Autónoma de Bucaramanga un semestre de contaduría. Eran mis años locos, mis años de una vida absolutamente inestable, inconstante, e hice también un curso introductorio en la Universidad Industrial de Santander, donde siempre quise estudiar. Ya luego, ya aquí en Bogotá, descubro mi pasión, descubro mi verdadera vocación, que es el periodismo, y como cosa curiosa, ya estudiando periodismo, me volví un excelente alumno. La pasión es algo impresionante. Jamás perdí un parcial, jamás perdí una materia, nunca perdí en mis años universitarios una materia. Pues desde muy niño, mi padre con el radio prendido todo el día y recibía a diario La Vanguardia Liberal, y yo veía a mi papá leer y oír las noticias, y yo también me dediqué desde muy niño, empecé a leer las aventuras que venían en los periódicos, y luego me leía todo el periódico. Estaba muy atento a las noticias, pero en ese momento no pasaba por mi cabeza ser periodista, y menos estar en Bogotá ejerciendo y haciendo lo que posteriormente llegué a hacer. Ya es en Bogotá, un amigo mío que era bogotano y iba mucho a Bucaramanga, él estaba estudiando periodismo y teníamos muy buena amistad. Alberto Santander se llama él, periodista del Congreso de la República, y yo dije, no, pero si Alberto está estudiando periodismo, yo voy a estudiar donde Alberto está estudiando, y preciso me vinculé a la Universidad de Impau, una escuela de periodismo de verdad de las más destacadas que ha tenido Colombia, como quiera, que se dedicó a formar periodistas, y grandes
profesionales, colegas del periodismo, han pasado por allí. Ahí es donde descubro la vocación y donde veo, digamos, mi facilidad de escribir. Yo recuerdo que en la clase que teníamos de expresión escrita, un profesor magnífico que teníamos, Rodolfo Bello Lemos, del Espectador en ese momento, hizo un concurso de unas crónicas y la mía ganó. Recuerdo que escribí sobre el Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores de América. Y creo que el titular de ese escrito fue Atlético Nacional, una gloria nacional, algo así, donde decanto y tomo ejemplos de varios jugadores y los acerco, digamos, a lo que es la sociedad colombiana. Recuerdo que cuando hablo de Higuita decía que es el ingenio, que es, digamos, la fantasía que tenía el hombre colombiano, y cuando hablo de Leonel Álvarez digo que era el hombre laborioso que hoy se encuentra en todas las regiones de Colombia, en los campos, trabajando en los sitios. Entonces ahí descubrí cuando ese hombre, que era ese profesor Rodolfo Bello, que era un tipo muy estricto, me coloca 9.5 sobre 10 y me escribe muy bien. Eso todavía guardo ese documento, lo guardo todavía porque yo creo que fue el momento donde me di cuenta que podía dedicarme, digamos, a hacer mucho más allá del periodismo y a escribir, como posteriormente lo logré hacer. Yo inicio en Solo Deporte de Radio Santa Fe, precisamente de fútbol, en el Estadio del Campín. Yo cubría los camerinos visitantes, o sea, yo tuve la ocasión de estar en los hoteles. En ese momento era el Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Jorge Bermúdez, entrevisté a Julio César Uribe, jugador peruano de la selección peruana. Bueno, era un deleite, y las personas que me reciben, Jorge Enrique Hurtado Arcila, él se queda sorprendido cuando ve que yo sabía tanto de fútbol y que tenía tanto conocimiento de fútbol y que manejaba el tema con mucha destreza. Pero yo creo que en esa disyuntiva, cuando yo noto que este país es un país impresionante para hacer periodismo, yo me dije, bueno, me apasiona el fútbol, me apasiona el deporte, pero también la vida cotidiana y los aconteceres diarios del país me jalonaban muchísimo, de tal suerte que me fui yendo hacia ese sector y quedé atrapado, digamos, en lo que es el día a día de la historia nuestra, de lo que en Colombia acontece a diario. Pues hombre, yo era cajero del Banco Cafetero y el banco, luego Bancafé. Ese banco me pagaba a mí mi carrera profesional. Yo estuve becado toda mi carrera. Y yo recuerdo que cuando en los días de poco público, yo tenía una máquina de escribir al lado mío en mi trabajo, en la casilla de cajero, en el Centro de Comercio Internacional, aun cuando le di la vuelta a varias oficinas de la ciudad. Y yo recuerdo que tenía mi hoja montada en la máquina y yo no me podía equivocar, porque cuando el banco se desocupaba, yo aprovechaba para hacer mis trabajos, pero en directo, o sea, no me podía equivocar, porque tenía que escribir, porque no me quedaba tiempo, porque estudiaba de noche. Y esa fue una época hermosa. Yo de ahí salgo, hago unas maniobras al interior del banco para poderme retirar del banco y que me pagaran la ida, como fue así después de que me gradué, porque yo sabía que en el banco no tenía futuro. Me voy a RCN, a la FM de RCN, a trabajar con Julio Sánchez Cristo, a ganarme 3 veces menos de lo que me ganaba en el banco, con una esposa y una hija esperándome en la casa con la platica, pero era una pasión impresionante. Yo recuerdo que alcanzo a hacer un tránsito como de 3 meses, porque en el banco terminé trabajando de 5 de la tarde a 1 de la mañana, y yo entraba a las 5 de la mañana a RCN y tenía que irme hasta Suba, donde vivía, y de modo pues que dormía 2 o 3 horas, mi esposa me despertaba, yo me metía, me bañaba, me encorbataba y me iba, y nunca le llegué tarde a Julio Sánchez Cristo, donde hice una verdadera maestría con este hombre que hoy por hoy pues se conoce, es una de las grandes luminarias del periodismo colombiano. La sensibilidad por Colombia, por el pueblo colombiano, por la gente, porque yo creo que nosotros tenemos toda la capacidad, la condición de ser un país mucho mejor, de ser un país donde nosotros podemos vivir mejor, donde podemos deleitarnos de este paraíso que Dios nos dio, pero la inequidad y tantas cosas que todos conocemos no permite, que la corrupción no permite que esto se dé. Pero nosotros tenemos el hombre colombiano, el ser colombiano, el ciudadano colombiano es un hombre de muchas
capacidades, cualidades y de una gracia. Nosotros tenemos una gracia ante los países del mundo. Donde nosotros vamos tenemos gracia, somos trabajadores, tenemos la cultura del trabajo, nosotros tenemos esa cultura y nos aprecian. Hoy uno va a Estados Unidos y saben que uno es colombiano, inmediatamente le echan la mano porque saben que uno es buen trabajador y que somos responsables. Yo creo que esa parte es la que más me ha tocado, digamos, de ejercer mi profesión. Y naturalmente fui corresponsal de guerra y conocí la sangre y la miseria que se dio en el conflicto colombiano como nadie, porque estaba en ese momento en la ciudad más peligrosa del mundo, viviendo allí, que era Barrancabermeja. Fue catalogada la más peligrosa del mundo en pleno conflicto, donde estaban todos los actores armados, y allí pude ejercer en un laboratorio, digamos, que me sirvió muchísimo posteriormente para lo que vino a ser la etapa de mis libros, la etapa como escritor. Bueno, son muchas cosas porque realmente mi profesión ha sido profesión peligro. Yo he sido de los pocos periodistas en Colombia, puedo decirlo con autoridad, que he denunciado de frente la corrupción, que he denunciado lo que he investigado, y el resultado de esas investigaciones, pues lógicamente que han incomodado a muchos sectores. Y debo decirlo también, en ese momento era más atrevido que ahora soy más prudente, porque hubo un momento donde mi vida estuvo absolutamente en peligro. Yo hacía un programa de radio en Radio 1 de RCN en Barrancabermeja. Acababa de haber sido jefe de prensa de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, y me quedé trabajando allí en RCN y empecé a denunciar una presencia de unos jefes paramilitares que se habían vinculado como trabajadores públicos en la alcaldía de Barrancabermeja, y empecé a denunciar a esos tipos que eran secretarios de despacho y al mismo alcalde Edgar Cote Gravino de Barrancabermeja. Pues empezaron a llamarme, empezaron a incomodarme, me llamaban a altas horas de la noche y me colocaban unas grabaciones donde se escuchaba una tropa correr como en la manigua. Se veía que eran, por los cánticos, que eran soldados los que estaban en esto. Y bueno, ya un alcalde que posteriormente tuvo Barrancabermeja, de apellido Carlos Contreras, me dijo: Alfredo, ojo, tengan mucho cuidado porque aquí le pueden dar en río revuelto. Yo le dije: ¿cómo así? No le entiendo. Dijo: sí, aquí a usted le puede dar un sector para echarle la culpa al otro sector. Tenga cuidado. Pues inmediatamente después de ese hecho y ante las amenazas que empecé a recibir, la policía llegó a mi casa, me ofrecieron protección. Yo les dije que pues les agradecía mucho la protección, pero que es que a una de las personas que yo estaba denunciando era precisamente al comandante de la policía de Barrancabermeja, entonces que pues era una cosa que me causaba más bien risa. Y a los 15 días salí de Barrancabermeja, vine a Bogotá, estuve unos meses en Bogotá y apliqué para un asilo en Canadá, en España y con Suecia. Suecia sale primero, me acogen y me paga una protección temporal de periodistas de 14 meses, y yo inauguro ese programa en Buenos Aires, Argentina. Ese programa estaba en Uruguay y estaba en Chile, y me dicen que a dónde me quiero ir y me ofrecen Argentina, y pues yo ni corto ni perezoso dije que era Argentina, porque pues mi pasión había sido el fútbol y en fin. De hecho, cuando estaba viviendo en Argentina era el corresponsal del Nuevo Estadio y escribí las primeras crónicas sobre Falcao cuando empezó de goleador en el River Plate. Yo era el corresponsal en Buenos Aires del Nuevo Estadio. Bueno, qué buena pregunta. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba con Julio Sánchez Cristo, yo estaba en el curubito, digamos, de la farándula en Colombia, porque por allí pasa toda la farándula. Y aún hoy en la W con Julio, por ahí se mueve la farándula. Y yo ya era cristiano y yo decía: bueno, pero yo ¿cómo voy a hacer para vivir en este mundo donde todo es trago, donde todo es rumba, donde hay droga, donde hay de todo? Y no, yo la verdad manejé eso de una manera vertical, decidida. Se me empezó a respetar. Era rarísimo que un periodista fuera cristiano, eso no se veía por ninguna parte. Mas sin embargo, yo era un apasionado por las cosas del Señor y un hombre de carácter. Me mantuve a tal punto que ya luego eran esas personas que se emborrachaban y que empezaron a ver en mí algo diferente, y ya como compañeros se me acercaban y yo pude abrir mi corazón y decirles lo que yo había recibido, cómo había cambiado mi vida y lo que Dios había hecho en mi vida. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Yo recuerdo que cuando lanzo mi primer libro, que se llama La batalla final de Carlos Castaño,
Julio Sánchez Cristo, que en mi entrevista con ese libro, el saludo que él hace cuando me está entrevistando es: Alfredo Serrano es de esta casa. Para mí fue una honra grande porque era estar en la élite del periodismo colombiano. O sea, yo le doy gracias a Dios porque logré estar ahí en esa élite y con mi trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación, con el carácter, con la firmeza, me he sostenido y Dios me ha ayudado para seguirme sosteniendo y abriendo puertas. Y el resultado es lo que el Señor ha hecho hoy en mi vida y los éxitos que me ha permitido. Venía meditando en el camino qué iba a responder en esta entrevista, y yo creo que a mí la mayor autenticidad de mi vida me la ha dado el Evangelio. El sentirme un hombre libre, el haber conocido la libertad, la verdadera libertad. Yo me creía libre, yo comía hongos, metía cocaína y en esos momentos creía que era un hombre libre. No, era un prisionero. Hoy sí soy un hombre libre. Y esa libertad, ya se cae todo. Se caen las caretas, se cae la fantasía, se cae el orgullo, se cae... entonces uno empieza a ser una persona absolutamente auténtica. Ya si a uno lo nombran bien, si no lo nombran igual, si hay éxito, fabuloso, si no, tranquilo, porque uno ya sabe. Hay algo muy importante en el ser humano, y esto para los muchachos que vienen detrás de nosotros, y es la identidad. Cuando nosotros tenemos identidad, cuando sabemos quiénes somos, a qué venimos y para dónde, lo demás es circunstancial. Este éxito, digamos, que yo he podido obtener, lo gozo, pero es circunstancial. Mi gran valía se llama Jesucristo en mi corazón. Yo soy un hombre esencialmente bueno. Yo soy un hombre, lo era antes de conocer a Jesucristo por mi herencia de mi padre y de mi madre. Y ya luego conociéndolo, pues mucho más, naturalmente, que como todos los hombres tengo defectos, muchas cosas todavía por corregir, por alinear, pero esencialmente eso. Y soy un hombre auténtico. Conmigo nadie puede esperar una mentira, odio la mentira. Conmigo nadie puede esperar una salida en falso porque no me gusta. De pronto me excedo y en ese exceso me puedo equivocar, pero la gente conmigo sabe a qué atenerse. Y yo creo que hoy es una de las grandes cosas que aprecian mis colegas y aprecia el medio, digamos, de mi carácter, de mi manera de actuar y de mi manera de ser. Y algo muy importante, yo me metí en el mundo, digamos, de la guerra en Colombia, y las mismas personas que yo denunciaba han valorado eso en mí, que yo nunca estuve, digamos, detrás de esas denuncias esperando que me torcieran la mano con un dinero, que me sobornaran para yo cambiar lo que hacía, sino que sencillamente era el resultado de mi trabajo. Y eso yo creo que también me ayudó a salvar la vida, porque se dieron cuenta que yo era un hombre serio y que era un hombre que caminaba de manera recta y derecha. Naturalmente que seguramente con equivocaciones. Yo hubiera querido ser el gran futbolista, jugué muy bien, deleitar, enseñar fútbol. Yo siempre soñé y le decía a mi esposa hace muchos años, le dije: mire, uno se puede volver rico en Estados Unidos enseñándole a jugar fútbol a esos muchachos y a las muchachas, porque ya estaba desarrollado el fútbol en Colombia. Porque manejo todo el mundo del fútbol, lo manejo. O sea, tengo toda la formación futbolística, de conocimiento, y eso pues ya se volvió una industria realmente, y es un arte que ha ayudado a mucha gente. Yo creo que hombres como Falcao, que es un ícono del deporte no solamente colombiano, del deporte mundial. Ese hombre, con Jesucristo en su corazón y con su vida intachable, ha demostrado que sí se puede, y que no obstante sus lesiones, como la que acaba de sufrir, es un hombre absolutamente valioso. Y yo creo que es esos los ejemplos que nosotros debemos seguir y hacia donde le debemos apuntar. Yo tuve que superar que se me cerraran las puertas en los medios de comunicación en Colombia, porque era un hombre incómodo. Yo era un tipo no viable para la sociedad colombiana, porque era un tipo recalcitrante, llamémoslo así. Era un tipo inquebrantable, y nosotros vivimos en una sociedad absolutamente contaminada. Y entonces esas personas de ese carácter mío pues eran terribles, porque todos reconocían en Alfredo Serrano a un gran periodista, pero dejémoslo quieto ahí porque ese tipo, bueno,
Esto también debo decir que el Señor me enseñó a ser más prudente, me enseñó a cerrar mi boca, porque así uno sepa muchas verdades, a veces es necesario callar, guardar, callarse uno y ser prudente, como nos lo enseña, digamos, las Escrituras. Es que el mejor modelo de nosotros es la Biblia, donde nosotros podemos encontrar cómo debo portarme yo frente a los demás, cómo debo tratar al enemigo, cómo debo tratar al pícaro, cómo debo tratar yo al pícaro. ¿Cómo trató Jesucristo a los que eran pícaros? O sea, ese modelo nos muestra que nosotros también tenemos que aprender a tener paciencia, a tener sabiduría, a callar un poco nuestra boca, porque todo no se puede hablar y disparar como metralletas, porque pues estamos en medio de una sociedad imperfecta y eso, digamos, hace que tengamos que aprender nosotros también a moderar las cosas que hacemos en el área donde nos desarrollemos. Sí, yo soy casado. Yo tenía 27 años de edad y ya aquí en Bogotá yo fui desde muy niño, muy noviero. Yo tuve muchas novias en Bucaramanga particularmente y ya esos años míos, luego de haber superado el tema de la droga, yo quería mujer, yo quería esposa. Y cualquier día aquí en Bogotá, un día caminando, me encontré a mi esposa, ella pasaba y yo cruzaba y yo le eché un piropo. Y ella adelante paró y me volteó a mirar, entonces nos devolvimos, charlamos un momento, ella me dio su teléfono y nos llamamos, nos hicimos amigos y hacia casi 3 meses después era mi mujer. Hasta hoy, una mujer de Dios impresionante. En ese momento no tenía ni idea quién era mi esposa, pues uno de joven, lo único que mira es el pelo rubio, crespo, la cara bonita, el cuerpo bonito, y no sabía, digamos, la categoría de mujer de Dios que Dios me estaba entregando. Tenemos 2 hijas, una se llama María Catalina, tiene 33 años, es abogada, la otra Alejandra, 30 años, es politóloga. Y tengo 2 nietos, Tomás y Antonia. Y felices, avanzando, superando, acompañándonos y bueno, creciendo, que es lo más importante. Yo creo que en la vida lo que hay que es crecer y crecer. Hay varias facetas en ese asunto, porque mi esposa, yo creo que mi esposa no se ha leído una página de uno de mis libros. Y eso ha operado para bien. Porque si ella hubiese empezado a leer mis libros, yo creo que desde el primero se había ido de para atrás y había sido un obstáculo grandísimo porque pues yo me estaba metiendo con las mafias colombianas. Ella se hizo muy aparte, en un perfil muy bajo, también como mis hijas, en un perfil muy bajo en ese sentido. Y yo creo que eso operó para bien. Fue algo como muy guiado de parte de Dios porque me permitió desarrollar mi trabajo. Cuando, digamos, tuvimos que salir al exilio, la verdad que nos fuimos y mi esposa siempre me acompañó, nunca he dejado, yo siempre que he viajado a trabajar a donde me he ido, me he estado con mi esposa. A Barrancabermeja me fui como corresponsal de 5 noticieros nacionales de televisión, En Vivo, TV Hoy, Hora Cero, Noticiero Nacional. Fue una etapa impresionante de mi vida profesional. Allí mi esposa aguantando el sol de Barrancabermeja con mis hijas, estudiando allí, asunto que le dio mucho valor a mi carrera porque allí valoraron muchísimo que yo no era el periodista que venía de Bogotá y traía la noticia y salía y yo me quedé viviendo allí, asunto que fue maravilloso para mi carrera profesional y en ese sentido la familia ha influido muchísimo en mi carrera, me ha dado tranquilidad, me ha dado reposo. En mi casa encuentro un sitio donde descansar realmente porque es el sitio donde uno debe tener mayor seguridad, que es su casa. Ya en Barrancabermeja empezábamos yo me di cuenta que en esta guerra particularmente habían muchas noticias y habían muchas historias y nosotros enviábamos las noticias a Bogotá y abríamos los noticieros de las 7 de mediodía de los fines de semana con las noticias de los muertos por allá y me di cuenta que una noticia tapaba la otra y la otra tapaba la otra y yo dije no, aquí lo que es que escribir porque esto hay que unirlo, esto hay que darle sentido, esto hay que hacer una compilación, digamos, de todas estas historias. Y recuerdo que inicié en Barrancabermeja porque yo soy el primer periodista que llegó a un avión que habían secuestrado en Bucaramanga y se lo llevan al sur de Bolívar. En ese avión que iba para Cali, si no estoy mal, el ELN se llevó a todos los secuestrados para la serranía de San Lucas.
Yo encuentro el avión, yo me voy buscando el avión y soy el primer periodista que llego, lo encuentro, ya casi era la noche, y duermo en el avión cuando con la policía que ya estaba allí en la selva del Magdalena Medio, y empecé a escribir esa historia. Esa historia empecé a escribirla con la mala fortuna que cuando llevaba como unas 37 páginas se me borró el documento de mi computador y no guardé absolutamente nada de eso y paré. Posteriormente salí de Barrancabermeja, me fui al exilio en Argentina, estaba estudiando una maestría en Argentina de Defensa y Seguridad Nacional en Buenos Aires, y cuando regreso empiezo a escribir. O sea, yo cuando regreso empiezo a escribir, pero con la buena fortuna de que el primer libro que escribí fue un absoluto éxito. Se hicieron 10.000 libros y se agotaron todos los libros, La batalla final de Carlos Castaño. Luego vino un libro que a mí me sonroja decir que soy autor de ese libro todavía, que fue el libro de Las Prepago. Ese libro impresionante, porque ese libro se vendieron 500.000 copias, todas pirateadas en las calles de Colombia. Todavía se encuentra por ahí, lo venden pirateado. Y era una cosa muy curiosa porque fue un libro para mí muy accidentado y a mí me daba vergüenza casi decir que era, y todo el mundo me presentaba como el autor de ese libro, pero finalmente logré sacarle lo mejor, que fue que me dio fama ese libro. Ese libro fue el primer momento de fama que me da, porque eso le da la vuelta a Colombia y a buena parte del mundo, con esa denuncia que yo hacía. Naturalmente que si hoy volviera a nacer y volviera a vivir y me dicen ¿quieres escribir ese libro? Yo digo que no, porque fue muy arriesgado, la verdad. Y estuve demandado, tuve demandas que por fortuna salí airoso de todas, las gané, porque la gente creía que eran invenciones mías y realmente era una historia verdadera, como logró, digamos, comprobarse. Yo he escrito 9 libros. De esos uno nunca lo publiqué. Se llama Yidis, la elegida. Yo escribo el libro, yo inicio con mis denuncias lo que el país conoció como la Yidis política. Fue aquella relación del presidente Uribe con Yidis Medina cuando es reelecto el presidente Álvaro Uribe, y Yidis, pues le compran el voto a Yidis Medina. Ella me llama, yo la había conocido en Barrancabermeja cuando trabajé allí, porque ella era concejala de la ciudad, y aquí en Bogotá me buscó y me entregó unos documentos y yo empecé a hacer esa denuncia que ya tenía el periodista Daniel Coronel también. Y bueno, posteriormente el país conoció que años después la justicia colombiana condenó a 2 ministros y a 3 altos funcionarios de ese gobierno con este escándalo de la Yidis política. Pues yo creo que gracias a Dios, cuando llega, digamos, este último éxito que fue internacional, me acoge, me sorprende ese éxito con los pies en el piso. Yo pienso que eso fue muy importante porque cualquiera se enloquece con eso, cualquiera se vuelve, o sea, empieza a hacer cosas. No, yo pienso que esa madurez que le da a uno la relación con el Señor Jesucristo es muy importante, porque es que uno sabe que todo esto es un aditamento, que todo esto es como las candongas de una mujer. Las cosas estas son pasajeras realmente. La fama es pasajera, el éxito es pasajero, pero lo que realmente trasciende es lo que puede hacer uno como un hombre de Dios, como una persona que digamos, trate de llevar una vida correcta delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, yo creo que los libros míos todos han sido muy importantes. El primer libro para mí fue un libro importante porque era el salir. Yo me paraba frente a las vitrinas de la Librería Nacional en el Aeropuerto El Dorado, o en las superficies donde estaba la Librería Nacional, y yo decía, un día un libro mío tiene que estar aquí dentro en esta vitrina. Y pasó, efectivamente, estuve en la Librería Nacional muchas veces en esas vitrinas. Ese libro fue muy importante. Yo pienso que el libro, el del robo del siglo, fue un libro impresionante porque tiene que ver mucho con lo macondiano, digamos, de Colombia. Yo creo que si Gabriel García Márquez estuviera vivo y hubiese visto el robo del siglo en Netflix, ese hombre hubiera llorado, porque Gabriel García Márquez tuvo toda la vida un temor de no hacer sus libros macondianos en el cine, porque él consideraba que de pronto su obra se iba a desvirtuar. Pues el robo del siglo realmente lo que es una obra máxima macondiana, un robo de 24.000 millones de pesos a la luz del día, donde entra un camión con 11 hombres, salen y nadie los ve y nadie se da cuenta. Eso solamente ocurre en Macondo, en Colombia.
Entonces yo creo que ese libro es impresionante. El libro de las 7 gatas de la vida también es un libro muy importante. El libro de la batalla final de Carlos Castaño también es un libro impresionante porque por lo que fue ese personaje. Carlos Castaño en determinado momento aparece entre las pantallas en Colombia y la sociedad colombiana quedó un poco confundida porque o lo admiraban o lo rechazaban, porque el tipo entró en un momento político de la vida impresionante y yo creo que luego el jefe máximo del paramilitarismo, pienso que es un libro donde pudimos, digamos, traer a la historia moderna de Colombia hechos modernos de esta nación. Yo creo que mi obra se ha dedicado a retomar la historia moderna de Colombia. Yo tenía un problema, que los libros míos eran muy buenos y gustaban muchísimo, pero en Colombia nadie les metía mano porque yo tocaba el poder en Colombia. Yo toco el poder en Colombia y eso pues los grandes medios de comunicación son del poder en Colombia y eso es incómodo y pues a nadie le gusta. Los colegas o la gente interesada me hablaban de su interés, pero hasta ahí nomás. El gran suceso mío llega con el streaming, con Netflix, con Disney, con HBO, que ellos compran estas obras y no les importa la política, digamos, de la nación, sino que a ellos les importa es el negocio mundial, que es realmente una industria absolutamente boyante hoy, y es el gran momento de nosotros, realmente es un gran momento. Hoy estoy dedicado exclusivamente a escribir porque me están esperando para comprarme en obras. De hecho, ya tengo una negociada con Telemundo para una novela larga. Se llama Las 7 vidas de la gata, la historia de Nilce López. Y voy avanzando con otras obras. Me he salido un poco, digamos, del esquema, digamos, tanto del conflicto y he encontrado otras historias como, por ejemplo, La Soprano. Es una historia de una mujer soprano colombiana que se ha metido a las cárceles en Ecuador y en Colombia a reivindicar la vida de las mujeres y a punta de enseñarlas a cantar. Estoy escribiendo la vida de ella y de las presas, de cómo les ha cambiado la vida y de por qué están en las cárceles colombianas, en una historia absolutamente fascinante que también ya tiene un pedido en el mercado internacional. Yo recuerdo que me voy a vivir a Miami con el sueño de poder ir a Univisión y de poder ir a Telemundo. Y en Univisión pues visito a Daniel Coronel y a Gerardo Reyes, los periodistas colombianos allí, pero no hay ninguna oportunidad. La verdad, yo allí pasé trabajando como lo hacemos todos los latinos, volteando como si no tuviéramos títulos de ninguna especie junto a mi esposa. Y recuerdo que un día me voy a buscar a Miguel Baroni, que era vicepresidente de no sé qué en Telemundo. Y llego en un Uber allá en ese sol increíble de esa ciudad y resulta que Miguel Baroni no estaba, no me reciben, no puedo entrar ni siquiera a la recepción. Y recuerdo que ahí parado en medio de esa frustración y de ese solazo tan horrible casi a mediodía, yo hice una pequeña oración. Le dije, Señor, yo aquí estaré algún día. Y algo muy curioso, yo toda mi inclinación profesional era hacia Univisión. Pero sentí algo en mi espíritu que me decía Telemundo, Telemundo. Yo decía, no, Univisión, no, Telemundo. Pero mis amigos están en Univisión, no, Telemundo. Entonces hice esa oración y regresamos a Colombia con mi esposa. Nosotros pensábamos que habíamos asilados de largo allá, pero el Señor nos trajo, nos devolvió para Colombia y aquí estamos. Y entonces estando acá luego del triunfo del robo del siglo, que eso trascendió fronteras, pues yo inmediatamente en pleno éxito del robo del siglo, el año pasado, hacia el mes de agosto, septiembre, empiezo a hacer llamadas a las cadenas y le escribo a un señor de Univisión con la gran sorpresa de que el señor me contesta al día siguiente. Yo le decía más o menos, estoy interesado en que conozcan mis historias, soy tal persona. El tipo al día siguiente me contesta y me dice, querido Alfredo, qué agrado conocerte, conocemos de tu obra, claro que sí nos interesa hablar contigo. En 15 días estaba cerrando negocio con Telemundo, con las historias mías que quedaron encantados, digamos, de todo lo que yo tenía para el mercado que ellos tienen. Yo soy muy observador y yo soy un gran lector y cazador de historias y de noticias. Y creo que el Señor me dio un olfato espectacular para las historias. Hoy quien sepa contar historias, quien tenga historias, se va a volver millonario. Millonario.
El mundo está pidiendo las historias. El mundo está en busca de las historias. Y nosotros somos casa de historia. Nosotros tenemos las historias. Las historias colombianas son apasionantes. Nosotros tenemos un imán frente al mundo. Es una industria que hoy por hoy en Colombia es muy importante y va a ser muy importante en la nación. Ya de hecho hay muchos colombianos, jóvenes, muchachas, no solamente en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que viven de los audiovisuales. De hecho, mi hija hoy está en Nueva York con un grupo de Bucaramanga haciendo un documental. Es una cosa maravillosa lo que se ha abierto para nosotros porque nosotros tenemos muchas historias. Y hay algo muy particular también. Quien sepa escribir, se salva. Quien sepa escribir está salvado. Yo me dediqué a escribir, como soy un hombre tan hogareño, en mi casa leo, escribo, miro noticias, estoy a la casa de temas y ahí van saliendo las historias. Y hoy debo decir que ya muchas historias me llegan, ya mucha gente conoce de mí, me llaman de Estados Unidos, me buscan de España, me buscan de Argentina, preguntando por historias, colegas me buscan, aquellos que al principio me miraban así como por encima del hombro, hoy vienen a buscar las historias porque pues estamos en un momento muy importante gracias a la tecnología y a las nuevas tecnologías que entraron en los audiovisuales. Pues yo pienso que cuando uno es un hombre convencido del camino de Dios, ahí ya hay una ganancia muy grande. Uno no toma trago, uno no tiene otras mujeres, uno no malgasta, uno invierte. Yo pienso que digamos, esa visión que hay del manejo de las finanzas en el mundo cristiano es muy importante porque le enseña a uno a invertir bien el dinero, a caminar tranquilo, a no enloquecerse, a no gastar, a no malgastar el dinero, yo pienso, y además a compartir. Yo pienso que Dios nos da para dar, o sea, Dios nos bendice para bendecir. Yo pienso que esa es una de las grandes digamos, secretos. Y otro gran secreto que lo debo decir aquí, no debo callarlo, es que yo soy un gran diezmador. A mí no me duele si recibo 200 millones de pesos irme con la maletica para la iglesia a dar los 20 millones porque es una cultura. Yo estoy absolutamente convencido de la bendición del diezmo y eso para mí es lo primero que hago, entre otras cosas. Cuando lo primero que toco de mi dinero es el dinero que saco para mi diezmo. Eso ha sido una bendición para mí. Esa es otra gran revelación que nos da Dios. Uno cree que es que nosotros no conocemos al Señor Jesucristo. Cuando uno conoce, digamos, lo que Dios trae, la bendición que tenemos nosotros, la bendición que somos nosotros, porque nosotros somos bendición, pues uno ya empieza con una ganancia. O sea, nosotros venimos con un fondo grande en un banco que es el saber que todo lo vamos a tener, que nada nos va a faltar, que Dios siempre nos va a proveer. Cuando uno parte de ese punto, es muy importante porque todo es ganancia. Entonces ya uno se dedica primero a su actividad que más le gusta, donde mejor se desempeña uno, que yo pienso que eso hay que luchar todo el tiempo para hacer uno lo que le gusta. Uno en la vida debe hacer lo que a uno le gusta, para lo que yo soy bueno. ¿Para qué soy bueno? Eso lo debo hacer yo en la vida. Esa debe ser mi profesión. Así suene la más loca del mundo, no importa. Si en eso tiene talento, hay que desarrollarlo porque es un talento venido del cielo, es un talento que Dios ha dado a cada uno de nosotros, que no podemos desaprovechar. Yo pienso que esa parte es fundamental para el desarrollo, digamos, de cualquier profesional. Ahora bien, cuando hablo de profesional, no necesariamente tiene que ser un profesional en la universidad con maestrías y posgrados, no. Yo puedo ser un profesional escribiendo a punta de aprender en internet a escribir. O sea, ya el mundo hoy, el mundo cambió. Hoy el mundo le paga al que sabe. Hoy el mundo le paga a las artes. El mundo volvió increíblemente, con toda la tecnología de punta, el mundo volvió a que la gente que sabe un arte es la importante y la que más gana y la que más está acumulando hoy riqueza, porque el mundo paga hoy por el que sepa hacer cosas. Yo lo que más valoro en una persona hoy es que sea un hombre o una mujer de Dios. Yo eso es lo que más valoro. O sea, por encima del talento, por encima de la fama, por encima del dinero, por encima de cualquier cosa. Yo creo que una persona, si tiene a Dios en su corazón, para mí esa persona vale oro. Así viva en estrato 1, no importa. Dios tiene en todas partes gente, pero esa es la persona valiosa. Esa es la persona valiosa realmente para mí. Escribir el libro Las Prepago. Yo pienso que ese es un libro atrevido,
lesivo de alguna manera, porque en todo caso tocaba yo la honra de unas mujeres. Y eso, así tuviera yo la verdad en la mano, porque la tenía en la mano, yo creo que ese error no lo volviera a cometer. De hecho, no hace mucho me apareció alguien a decirme que me tenía la historia de los prepago. Y yo le dije, no, me matan. Yo escribo ese libro en Colombia y me matan, porque es un tema terrible, es un tema espantoso. O sea, hay cosas que uno de joven las hace como loco, pero no, uno tiene que aprender prudencia, uno tiene que aprender sensatez. A mí me gusta trotar, me gusta caminar, me gusta cambiar, me gusta viajar. Y me gusta viajar por carretera, parar. Yo de aquí a Bucaramanga me puedo gastar 4 días viajando, porque paro en un pueblo, me quedo ahí con mi esposa, visitamos la gente, conocemos gente, seguimos caminando. O sea, yo no soy de los que arranco y quiero que mi carro esté en 7 horas en Bucaramanga, no. Yo voy tranquilo porque voy conociendo, contando historias, conociendo historias, abriéndome otros escenarios. Y naturalmente que algo que anhelo y que sé que seguramente se dará muy pronto es empezar a visitar países como Japón, ir a Europa, conocer Nueva York. Estuve en Estados Unidos, pero no fui a Nueva York. Ir a caminar, ir a mirar, porque esa experiencia, ir a Israel, esa experiencia le da a uno muchísimo fondo. Realmente los viajes le dan a uno muchísimo fondo para desarrollar uno su vida. Cualquiera que sea su profesión y más la mía, que se dedica a escribir historias y a los audiovisuales. Bueno, el hecho de uno compartir con una mujer la vida, yo creo que esa es la decisión más grande que uno toma, aún con mucho desconocimiento, porque es empezar a compartir muchas decisiones. Usualmente nosotros los hombres queremos hacer lo que nos provoca todo el tiempo, y ya cuando uno está casado ya tiene que mediar, muchas veces a regañadientes porque uno no quiere, pero uno también se da cuenta que esta gran ayuda que Dios coloca al lado de nosotros es importantísima, porque es el freno de mano. Es un ojo que está, un ojo amigo. O sea, la esposa de uno, la pareja de uno, la esposa de uno, es un ojo amigo que tiene uno ahí, que está en la jugada, porque hay cosas que nosotros no vemos, pero nuestras esposas están viendo. Y otra cosa que tuve que aprender fue a escuchar a mi esposa, porque no queremos escucharla, nosotros queremos ese legado machista que tenemos nosotros, pero a nuestras esposas, cuando dicen algo así, lo digan de mala manera, a veces tienen toda la razón, y generalmente tienen toda la razón. Que sea auténtica y que se enamore de Dios. Mira, el secreto se llama Dios, el secreto del éxito se llama Dios, no de la religión, no, es el secreto de la intimidad con el Creador. Yo un día leyendo la Biblia encontré que yo era hijo del gran creativo de la humanidad y que yo tenía la mente de Cristo. Entonces yo dije, si yo soy hijo del gran creativo de la humanidad y si tengo la mente de Cristo, pues yo puedo crear. Y eso para cualquiera, en el área que sea, donde sea. El dibujante, el ingeniero, el arquitecto, la persona la profesión que tenga. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la capacidad de llegar a alcanzar cosas inimaginables. Tener un punto central en Miami, moverme entre Miami y Los Ángeles, porque yo tengo productos que son de cine, y si bien es cierto en Miami lo encuentro, pero quiero ir a Los Ángeles, quiero moverme por allí, y naturalmente aquí o donde esté, seguir creciendo como hombre de Dios. O sea, para mí lo más importante es un hombre íntegro de Dios, que esa alegría que hoy tengo en Bogotá la pueda llevar a Los Ángeles, la pueda llevar a Miami, la pueda llevar a donde sea, porque la felicidad de nosotros no la da ninguna ciudad, no la da ningún dinero, ni la da ninguna profesión. La felicidad de nosotros puede estar en el pueblo más pequeñito de Colombia. Si Cristo está en nuestros corazones, somos gente plena, estamos llenos. Yo pienso que es eso, el gran secreto. Es que el secreto no son las horas extras, el secreto no es conseguir el mejor trabajo, el secreto es aprender a relacionarse uno con Dios, porque cuando uno se relaciona con Dios, Él empieza a darle unos regalos
y sorpresas como ha ocurrido en mi vida. Hoy tengo 61 años de edad. 33 años después de haber conocido a Jesucristo, me llega un éxito en plena pandemia, donde ¿quién iba a esperar un exitazo internacional y mundial en plena pandemia como me ha llegado? Pero eso es obra de Dios, dándole dádivas y regalos a uno de sus hijos, como los tiene para todos nosotros. Bueno, espero que esta porción de mi vida, de la historia que he recorrido en estos años, te haya servido para algo. Y mi gran interrogante, ¿y tú qué?